Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Desde aquí de Radio Tu Encuentro, en la comuna de La Granja, estamos sintonizados ya en el dial, el 105.9 de la frecuencia modulada, y también enlazados con la comuna de San Ramón a través del 107.1, donde usted nos puede sintonizar y puede también, ¿no es cierto?, llamarnos a los teléfonos de la radio para compartir sus bendiciones, su testimonio. Les recomiendo sí también los hermanos que pertenecen quizá a otras comunas o quizás no les llega muy buena la señal, visiten nuestra página www.encuentrofm.cl. Allí usted puede vernos y escucharnos en vivo, y también, hermano, puede ganar allí sus comentarios de qué le pareció el programa, qué cosas le van interesando, o también algunas sugerencias, como ejemplo, qué tema le gustaría que nosotros conversáramos aquí en vivo en la radio. También, hermanos queridos, le quiero enviar un saludo a los hermanos de la Iglesia Evangélica El Conquistador, la cual se encuentra ubicada en Patria Vieja 9311, en la comuna de La Florida. Patria Vieja da con Carlos Castellón, y Carlos Castellón da con Santa Raquel, más o menos, para que se ubique allí en ese cuadrante. Nos reunimos el día jueves a las 20 horas y el día domingo a las 11 de la mañana. Allí podemos, hermanos, congregarnos si usted no tiene dónde ir, por supuesto, y de la comuna de La Florida y vive cerca del sector. Vaya a buscar de Dios, que usted necesita urgentemente tener un reencuentro con Dios, o un encuentro para aquellos que primera vez van a entrar a una iglesia y puedan recibir el perdón de Dios y puedan ser restaurados también por su Espíritu Santo. Bueno, también, hermano, un saludo a todos los hermanos de la iglesia que nos ven y nos sintonizan, y aquellos que también vienen a trabajar a este lugar, de alguna u otra manera aportar con su granito de arena en lo que es la predicación del Evangelio, porque el fin de esto es esto, de que podamos llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, hermanos queridos, vamos a leer un pasaje bíblico que nos va a hacer pensar mucho con respecto a lo que Dios, ¿no es cierto?, quiere que tengamos de nosotros, que es un fruto del Espíritu y que tiene que ver con el perdón, la capacidad de perdonar que debemos tener, ya que fuimos nosotros perdonados por el Señor. Para ello, queridos hermanos, yo les pido de ya que empiece a buscar en sus Biblias, o busquen sus Biblias o enciendan sus Biblias, como decían los hermanos hoy en día, ya que la tecnología está en todas partes. Vaya a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 50. Génesis capítulo 50. Allí vamos a leer un hermoso pasaje que quizás usted lo conoce, pero hay muchas cosas que nosotros debemos aprender y que nos ayudan, ¿no es cierto?, a comprender mejor la palabra del Señor. Génesis capítulo 50, del versículo 15 al 19. Génesis capítulo 50, del versículo 15 hasta el 19, y así el Señor, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y Jesús lloró mientras hablaban. Llegaron también los hermanos, se postraron delante de él y le dijeron: aquí nos tienen, somos tus esclavos. Pero José le respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensáis en hacerme mal, pero Dios los encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a hacer una oración a Dios para que Él nos guíe
en lo que es el mensaje de esta noche. Y está el Señor hablándonos a nuestros corazones y también dándonos entendimiento en sentido espiritual para comprender lo que Dios nos quiere decir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, porque tú nos permites, Dios mío, una vez más estar en la radio, en Radio Tu Encuentro, para poder predicar tu palabra. Eterno Dios, te ruego en esta hora que tú tomes dominio de mi corazón y de mi lengua, tomes dominio de mi alma, de mi espíritu, y permítanme, mi Dios, bendecir este servicio. Confirma, mi Dios, la predicación que hemos de hacer, y sea llegando hasta lo último de la tierra tu palabra. Que vaya, Dios mío, con el propósito con el cual tú las enviaste, que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieras. Toca las vidas de aquellos que no te conocen. Toca, Dios mío, el corazón de aquellos que también, Dios mío, no te han dado la espalda y ya no te buscan más. Ten misericordia de los enfermos. Que tu palabra sea salud sobre los enfermos, sea vida de entre los muertos. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. En esta noche, queridos hermanos, vamos a hablar un poco que es el perdón que nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, con respecto a nuestros semejantes. Pero esta historia tan conmovedora, hermano, que es la de José, nos va a ayudar a entender un poco también un pasaje bíblico que tiene que ver mucho con Cristo, porque José es tipo de Cristo, y Cristo es el antitipo de José, en el sentido de que José tiene algunas características que tiene Cristo. Este joven llamado José, como nosotros ya lo conocemos porque han dado la serie por televisión y también más de alguna vez usted ha escuchado este mensaje, cuando el hermano vivía con su padre Israel y vivía con sus hermanos, con sus 11 hermanos en la tierra de Canaán, ellos, hermano, este joven hermano tenía un trato especial de parte de su padre. Su padre, ¿no es cierto?, lo trataba de una manera diferente a como lo trataba a los demás hijos. Bueno, algunos creen que este error que comete, ¿no es cierto?, Jacob, de tratar de una forma diferente a su hijo José en referencia al otro hermano, es algo que nos enseña que eso no se debe hacer. Los hijos deben ser tratados de la misma manera. Pero él lo trataba tan diferente que le dio dos cosas que son peligrosas darle, ¿no es cierto?, a un niño, y una de ellas era autoridad sobre sus hermanos mayores, y la otra era darle un papel de juez y parte, un papel de estar siempre controlando y vigilando a sus hermanos e informarle a su padre lo bueno o lo malo que hacían. Y por este detalle, hermano, de que cada vez que ellos iban a pastorear, José, ¿no es cierto?, los seguía y le informaba cosas buenas y cosas malas a su padre. Ellos no lo querían, lo odiaban, porque no entendían por qué él tenía esa autoridad sobre ellos, siendo el menor, siendo uno de los menores, quiero decir. Y ese rencor, hermano, llevó a lo que usted ya sabe, de que un día lo mandaron, ¿no es cierto?, nuevamente en esta misión ingrata de ir a ver a sus hermanos, y lo llevaron, ¿no es cierto?, a una cisterna, lo arrojaron en ese lugar para que muriera, pero fue tanto el remordimiento que sentían de haber hecho eso con su hermano, que lo sacaron y los vendieron a una tribu, ¿no es cierto?, que iba camino a Egipto a vender especies aromáticas, a vender cosas, ¿no es cierto?, para el comercio. Y allí fue a parar José, a Egipto. Era el único lugar, hermanos, que estaba en la tierra, que no había escasez de pan, no había escasez de agua. Y allí fue a parar este joven como esclavo, fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata. Y le mintieron a su padre diciéndole de que había venido una fiera del cerro, del monte,
y había atacado a su hijo y que había muerto. Mancharon, ¿no es cierto?, las vestimentas de este joven con sangre de cabra, dice la Biblia, y así le hicieron creer, ¿no es cierto?, a Jacob de que había muerto su hijo regalón. Bueno, en todas estas cosas humanas que parecieran que estaban pasando, hermanos, siempre por supuesto sabemos que está la intervención divina. Hay algo que Dios siempre tiene el control. De todo lo que pasa, Dios tiene el control. Y pareciera que estas circunstancias están siendo llevadas por hombres, ¿no es cierto? Provocadas por el padre Jacob, seguidas por Jacob y por José, y después concluidas por los hombres que lo vendieron y los hombres que lo llevaron a Egipto como esclavo. Pero increíblemente, hermanos, en todo esto está el plan de Dios. Cuando él estuvo, hermano, en la casa de Potifar, ¿no es cierto?, allí como esclavo, como un sirviente, después de estar en un lugar de privilegio, de estar en un lugar en la casa de su padre, un lugar que todos querían tener porque era el regalón de la familia, ahora se transformó en un sirviente. Y quizás en ese momento de sirviente, él se acordó los sueños que le habían contado, que le había contado a sus hermanos, de cómo, ¿no es cierto?, ese manojo de espigas que había soñado él, que todos tenían un manojo de espigas, pero él tenía uno que se erguía sobre los otros, y esos manojos de espigas se doblaban ante él. Entonces ellos entendieron que, los hermanos de José entendieron de que él iba a ser como el que le iba a ser siervo de ellos. Y después decía que veía la luna, las estrellas y el sol también inclinaba hacia él. Y él decía, ¿acaso tu madre, tus hermanos, tu padre también se van a inclinar ante ti? Bueno, él tenía este don de ver sueños, de ver visiones, como lo tienen quizás muchos de ustedes. Y muchos también, por supuesto, han mal usado este don, y otros nunca lo han tenido, y han dicho de que lo tienen, dando, ¿no es cierto?, lástima más que nada, diciendo yo soñé esto, yo soñé aquello. Y muchas veces, hermanos, los sueños vienen por el cansancio y no vienen porque Dios realmente lo esté así dándole una revelación. Yo he aprendido de los sueños que cuando Dios muestra algo es un sueño corto y preciso, hermano. Y es claro, es nítido. Es como, ¿cómo explicarle? Como una visión. Y siempre se repite para confirmación un par de veces. Y lo más importante es que ese sueño se cumple. No todas las personas tienen el don de soñar y ver el futuro a través de los sueños, que Dios les muestre algo de lo que va a pasar. Digo esto porque usted sabe que hoy en día anda mucha gente, ¿no es cierto?, diciendo cosas, que soñaban cosas, o que vieron cosas, o que ven cosas, y no son de Dios. Lo primero que tenemos que decir entonces es que José tenía este don de ver el futuro a través de los sueños, no porque tenía él una capacidad, sino porque Dios le manifestaba lo que iba a hacer. En el plan de Dios era salvar a su pueblo del hambre, de la miseria que había en toda la tierra de Canaán, y de llevarlo a Egipto. Pero Egipto, ¿quién lo iba a recibir si no había nadie? Bueno, José llega a Egipto, a la casa de Potifar, ¿no es cierto?, y llega a ser un sirviente. Un sirviente. Imagínense que Dios lo había puesto, le había mostrado unas visiones donde a él le servían, pero ahora se encuentra en una posición donde él tiene que servirle a otro. Y allí quizás empezó la duda, ¿no es cierto?, empezó el cuestionamiento, como si Dios me mostró esto y está ocurriendo todo al revés. Yo estoy sirviéndole, y no tan solo sirviendo, sino estoy sirviéndole a estos impíos llamados Egipto. Muchas veces, hermanos, para que nosotros podamos ser grandes, ¿no es cierto?, en la vida, tenemos que partir siempre de abajo, y de abajo es servir, de abajo es servir para que después otros te sirvan, porque a nosotros nos gusta muchas veces, ¿no es cierto?, que nos sirvan nomás, que nos obedezcan, pero nosotros no nos sometemos a otros y les servimos a otros para darles también un ejemplo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estando en esta posición de siervo, José
Dios lo va a probar más aún todavía, y va a permitir que la esposa de este dueño de casa, ¿no es cierto?, se levante una calumnia y le diga de que José intentó abusar de ella, y usted sabe la historia de que no fue así, sino que ella quiso abusar de José, y este hombre por ese falso testimonio va a dar a la cárcel. En estos días han dado unos reportajes en la televisión que lo sacaron del cable. Es un programa de televisión donde llevan unos jóvenes a la cárcel un día y le muestran la realidad, la cruda realidad de la cárcel, para enmendar sus caminos, para que cambien su conducta de perezoso, de carretero, ¿no es cierto?, de personas que maldicen a sus padres y que no tienen ninguna responsabilidad con sus hijos, y los llevan ahí. Cuando le dan esa muestra, ellos cambian su actitud. ¿Por qué? Porque en el otro programa el cable tiene el nombre correcto, se llama terapia de choque. Es decir, ahí cuando te ponen contra la realidad, el ser humano reacciona. Y seguramente muchos de los que ustedes están escuchando a lo mejor han pasado por la cárcel. A mí me ha tocado solamente ir a predicar a la cárcel, pero nunca he estado preso. Y usted sabe, hermanos, que el vivir en una cárcel es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Perder su libertad es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Más que perder la salud, ¿sabe usted? Porque con la libertad no es tan solo estar encerrado, sino saber que no puede, que no tiene la libertad en sus manos para hacer lo que él quiera. Que si tiene que, si quiere dormirse tarde, no puede, porque hay un horario de los gendarmes que le dicen: no, usted apaga la televisión a esa hora, y el que lo pillamos despierto lo va a mandar a aislamiento. Tiene que levantarse un horario, porque a ese horario se sirve el desayuno. No es que si usted quede regaloneando hasta las 10, las 11 de la mañana. Entonces, ese sentido de sentirse dominado, de sentirse que no tiene su libertad para decidir ni siquiera cuándo dormirse, ni siquiera cuando tomamos una taza de té, eso es lo terrible de la cárcel. Estar privado, como dice el programa, privado de libertad. En la cárcel han mostrado también estos programas, hermano. Yo quiero abundar un poco en la cárcel, porque aquí la Biblia dice: y José fue a parar a la cárcel, ¿no es cierto? Pero la cárcel, si en eso ahora es cruda, imagínense en esos tiempos cuán cruda era. No habían tantos derechos humanos como hay hoy en día. En ese tiempo los presos eran sacados a picar piedra, eran sacados, ¿no es cierto?, a trabajar. Hoy en día los presos no hacen eso en las cárceles. Los tienen ahí, hermano, y un gasto para el Estado. Pero en este tiempo no, en este tiempo los sacaban a trabajar, los sacaban a construir pirámides, los sacaban a hacer caminos, a hacer puentes, y el que se escapaba lo mataban en el instante, y no había derechos humanos que lo defendieran. Bueno, José fue a parar a este lugar. A este lugar, escuche bien, sin tener la culpa de ir a parar a una cárcel. Imagínese, primero fue vendido, segundo estuvo de siervo, tercero fue calumniado, y cuarto va a parar a una cárcel. Bueno, yo creo que José pensaba todo lo que le estaba pasando, y quizás dudaba un poco. Yo hubiera dudado de las visiones que Dios le mostraba, de cómo él iba a ser un hombre de poder, y otros le iban a servir a él. Pero allí en la cárcel ya Dios empezaba a hacer algo a su favor. Dice la Biblia de que en la misma cárcel Dios le dio cierta gracia para caerle bien al carcelero, y le dio algunas responsabilidades, como la era de cuidar los presos. Y el Señor allí le da, ¿no es cierto?, unos sueños para librar al copero y al panadero, y les cuenta su destino. Uno, el copero iba a ser restaurado en el reino de Egipto, porque estaba preso los dos habían cometido un delito, el copero y el panadero, y iban a ser muertos. Pero el Señor le da un sueño a ellos también, y permite que José lo interprete. Le dice que el copero va a ser restaurado durante 3 días, en cambio el panadero iba a ser muerto, iban a cortar su cabeza, iba a caer en una canasta, y se le iban a comer las aves del cielo. Entonces ellos, hermanos,
cuando salió libre, el copero le contó, ¿no es cierto?, a Faraón, porque Faraón tiene un sueño después, le cuenta, ¿no es cierto?, cómo había un hombre en la cárcel que tenía este don de ver el futuro a través de los sueños. Gloria al nombre del Señor. Dicen, ¿no es cierto?, los que saben de sueños, de que uno, la verdad, uno duerme ¿cuánto? 6 horas, 7 horas, 8 horas en la noche, pero que no sueña toda la noche. Que el subconsciente solamente, algunos dicen que son un lazo de horas nomás que uno sueña, algunos dicen que son solamente lazos de minutos lo que uno sueña, pero en general el cuerpo está en un reposo absoluto. Pero la mente en la noche se depura, porque imagine su mente que es un computador, está todo el día grabando lo que ve, aunque usted no quiera. ¿Se ha dado cuenta? Si usted va en el metro y pasa el letrero, aunque usted no quiera leerlo, usted inconscientemente los lee. Aunque usted no quiera, pasan autos, micros, inconscientemente usted los cuenta, sin saber por qué los cuenta. Me pasó uno rojo, 2 rojos, 3 rojos. La fijaba que los cabros chicos cuando contaban los modelos, hacían competencia que contaba más modelos en la calle. Bueno, eso le pasa a la mente. La mente, aunque no quiera, ¿no es cierto?, escucha todo, ve todo, cuenta todo, y toda esa información va a dar a nuestro cerebro. Bueno, se dice que en el lóbulo frontal del cerebro, allí esa información queda guardada, y mire lo que Dios hizo con nuestro cerebro. Es como un verdadero computador, empieza a depurar. En la noche, cuando usted descansa, por eso es importante dormir, empieza de una manera milagrosa su cerebro a decir: esto me sirve, esto no me sirve. Esto me sirve, esto no me sirve. Y empieza a sacar la información que no le sirve. Por ejemplo, como el ejemplo que puse anteriormente, que si usted va en un metro, en la micro, va viendo el letrero, garage, aquí se vende el papa frita, acá se vende el neumático, gasolina 93, esas cosas a usted no le sirve. Y el otro día ya esas cosas no están en su mente. Pero si hay algo que a usted le sirvió, por ejemplo, alguien en el metro le pasó un número de teléfono para que lo llamara a buscar una pega, ese sí lo graba. Y eso lo hace en la mente en la noche. Entonces, en ese instante de subconsciencia es cuando Dios, ¿no es cierto?, tiene un contacto con nosotros y nos revela sus misterios. Pero muchas veces estamos con nuestra cabeza, hermano, tan llenos de cosas, porque vemos tele todo el día, ¿no es cierto?, escuchamos noticias todo el día, conversamos con los amigos todo el día, que no hay una conexión con Dios. ¿Has fijado? Que nuestra mente está tan cansada en la noche, está tan cansada, que no tiene ese contacto con Dios. Entonces por eso uno en la noche trata de pedirle a Dios que le despeje su mente y que le hable, ¿no es cierto?, a través de los sueños. El Señor, hermano, le había dado este don a José. Pero ¿cuál es lo maravilloso de esto, hermano? De que José, ¿no es cierto?, cuando ya revela el sueño que tuvo Faraón, dice la Biblia de que entonces Faraón lo puso como el segundo. Es decir, lo puso después del Faraón, estaba él en todo Egipto. Y ahí, hermano, vemos que después él tenía todo el poder. Imagínense, tenía este don hermoso de Dios de poder ver el futuro, y tenía todo un poder humano que le había dado el Faraón. No digo como el presidente de la República, que el presidente de la República no tiene todo el poder, depende de un congreso, de un senado, de un congreso. Hoy día hemos visto que tiene algún poder con los vetos presidenciales, donde él puede tomar una decisión radical, pero en ese tiempo no. En ese tiempo el Faraón era Dios, y a quien él ponía a cargo era la voz del Faraón. Si él decía, no sé, por decirle algo, yo quiero que esta pirámide la hagan para el otro lado, tenían que hacerla para el otro lado nomás. Si él decía, yo quiero que maten a todas estas personas, las mataban a todas solamente. Ese era el poder que tenía. Entonces pasaron muchos años cuando la familia de José subió a Egipto a buscar, ¿no es cierto?, alimento. Y allí el Señor nos va a enseñar algo en los versículos que hemos leído, porque en el versículo 14 dice la palabra del Señor
Después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, está hablando de Jacob. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Todos sabemos que cuando ellos fueron a Egipto, ¿no es cierto?, José primero no se descubrió a ellos y después sí se descubrió quién era su hermano. Entonces él los perdonó, ¿no es cierto? Pero ellos como que no creyeron mucho en este perdón, porque dijeron: ah, él nos perdonó porque estaba nuestro padre vivo, pero ahora su padre ha muerto. Entonces ellos dicen, se preocupan mucho y le dicen: quizás ahora nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Gloria al nombre del Señor. Pero hermano, por eso José es, ¿no es cierto?, es el tipo de Cristo, porque él tiene la capacidad de perdonar como la tuvo Jesucristo, porque después de todo lo que le hicieron, él entonces perdonó a sus hermanos. Y después, cuando murió su padre y ellos quisieron, ¿no es cierto?, nuevamente pensaron que a lo mejor ese perdón no era de verdad, José, al ver esto, le dice, pero José le respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Gloria al nombre del Señor. José le muestra este atributo divino que Dios tiene, de que cuando Dios perdona para siempre. Él ya los había perdonado. Se preocuparon ellos, dijeron: ahora murió nuestro padre, este se va a desquitar por todo el mal que le hicimos. ¿Qué hacemos ahora? Estamos aquí en Egipto, nos van a matar, nos van a llevar otra vez a la cárcel, se va a desquitar José. Y José le dice: no teman, ¿soy acaso yo Dios? Gloria al nombre del Señor. Y nosotros, hermanos, vivimos una sociedad donde nos enseñan a través de las películas, ¿no es cierto?, a través de los juegos de video, nos enseñan a través de las teleseries, que la venganza es el alivio al alma. Uno ve los canales de las películas del cable, títulos como Venganza Mortal, Venganza Letal, La Venganza del Hombre de Hierro, Los Vengadores, todo tiene que ver con venganza. Y de repente ahora va a salir una novela nueva que se llama de una mujer, ¿no es cierto?, que la violan, después vuelve y dice la venganza de no sé cuantito, de la mujer tanto. Y todo, hermano, es con respecto a la venganza. Y Dios nos enseña lo contrario en esta palabra, de que José perdonó, y perdonó de corazón. No perdonó a sus hermanos porque porque su padre estaba vivo, sino que perdonó a sus hermanos porque le amaba y porque entendió de que Dios había permitido, escuche bien, permitido todo eso para salvar a todo su pueblo. En el versículo que sigue les dice a ellos: vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Gloria al nombre del Señor. Le está diciendo: ustedes pensaron hacerme mal, en meterme en una fosa, en venderme con los madianitas, en venderme a Egipto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero no, le dice, Dios pensó, me encaminó para camino de bien, para salvar a mucho pueblo y a mucha gente, porque Él no tan solo, hermanos queridos, salvó a los hebreos. Recuerde que Él salvó al mundo entero. Por eso es un tipo de Cristo. Así como Cristo salvó al mundo entero, José salvó al mundo entero. Porque cuando José llegó, ¿qué hizo Él? Él fue un tremendo administrador de Egipto. Él les dijo: van a haber, ¿no es cierto?, 7 años de sequía, van a haber y 7 años de prosperidad. Pero no se quedó en eso, sino que dijo: vamos a organizar algo. Él se puso a organizar.
según los nuevos hallazgos arqueológicos, dice que encontraron tremendas bodegas de trigo, bodegas inmensas de trigo. Mira, aún no se consumió todo el trigo. Y les dijo, guarden tanta cantidad de trigo para esos días malos, y esto comámoslo. Y no tan solo trigo, aceite, todo lo que les faltó. Entonces, si él no hubiera estado en Egipto, hermano, hubiera perecido Egipto. Y hubiera perecido toda la tierra, porque el hambre era, dice la Biblia, que estaba en toda la tierra. Entonces, José es un tipo de Cristo que va a salvar con un sacrificio que hizo primero a todo el mundo. Y por eso le dice aquí José a sus hermanos, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así consoló, pues les habló al corazón. Gloria al nombre del Señor. Y esto quiero destacar de esta palabra en esta noche, el perdón verdadero que tenía José, que es como el de Dios. Dios cuando te llama y te perdona. Y te perdona el Señor, y te perdona tal como lo hace José, al corazón. Te habla el corazón y te perdona del corazón. Nosotros los seres humanos perdonamos, ¿no es cierto? Como dice el dicho, perdón, pero no olvidamos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ese dicho nosotros que perdonamos, pero no olvidamos. No, Dios perdona y olvida nuestras transgresiones, nuestros pecados. Él perdona y olvida nuestras rebeliones, porque en José Él va a demostrar el carácter de Cristo cuando Él le dice, ¿no es cierto?, a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. El Señor lo está perdonando de corazón. Cuando perdona a Pedro por haberle negado, lo perdona de corazón. Y Dios quiere que nosotros que decimos ser cristianos o que decimos ser buenas personas, tengamos también nosotros en nuestras vidas este don que tenía José, y esto que debemos tener todos nosotros los que creemos en Dios, la capacidad de perdonar, y de perdonar de corazón. El Señor, ¿no es cierto?, enseñó muchas veces sobre el perdón. Tantas veces enseñó el perdón que si tu hermano, ¿no es cierto?, viniera a ti y te ofendiere, ¿no es cierto?, o pecare contra ti, como dice la Biblia, la revisión nueva de Valera, ¿no es cierto?, Reina de Valera, y se arrepintiere, dice, en cambio, tú perdónale. Entonces, como el Señor hablaba mucho de esto del perdón y del perdón y del perdón, Pedro le dice, bueno, ¿y cuántas veces perdonaremos? Como para pillar al Señor, así, para ver qué decía el Señor. Y el Señor dice, bueno, perdonaréis 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 veces diarias. Entonces, yo creo que todos se quedaron mirando y dijeron, ¿habrá un ser humano que te ofenda 490 veces en el día? No, pues nadie, pues, hermano. Tendría que ser alguien muy fome, no sé, alguien, disculpe la expresión, alguien muy maldito para que te ofendiera 490 veces en el día. A lo más, ¿no es cierto?, nosotros nos ofendemos con nuestras palabras en el trabajo, de repente nos alteramos, decimos una mala palabra, o el jefe se altera y le dicen, ¿por qué no terminaron las faltas? ¿Por qué no terminaron en la calle? Tarde, entonces los reta a usted y ustedes se enojan y los ofenden y después se ofenden entre ustedes mismos, pero nadie te va a ofender 490 veces en el día. Entonces, el Señor, ¿qué le está enseñando? No está enseñando una cantidad de veces que hay que perdonar en el día, sino el Señor le está enseñando que hay que perdonar siempre. Mire, siempre. Y tú no eres capaz de perdonar una cosa. Una cosa. ¿Por qué no puedes levantar tus manos en la iglesia con libertad? Porque estás atado, no puedes perdonar. ¿Por qué dice la Biblia que si yo voy en oración, ¿no es cierto?, y no perdono a mi hermano que me ha ofendido, no puedo orar delante de Dios porque estorbo mi oración? Es más, dice, cuando vayas a dejar tu ofrenda al altar, es decir, tu diezmo, tu ofrenda, y si tu hermano, ¿no es cierto?, ha pecado contra ti, ve primero, arregla el asunto con tu hermano,
y después deja la ofrenda en el altar. Es decir, Dios pone primero el perdón antes que el dinero. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos este problema de que nosotros perdonamos pero nos olvidamos. Dios perdona y olvida. Dice que Él perdona todos nuestros pecados y se olvida de todas nuestras iniquidades. De todas. En cambio tú no eres capaz de perdonar una vez, ni dos veces. Gloria al nombre del Señor. La lógica me diría que es más fácil perdonar a un familiar, a un amigo, ¿no es cierto? Porque hay un lazo sanguíneo, un lazo de amistad. Pero, y que costaría perdonar a alguien que no fuera nada mío. Pero ¿sabe, hermano, dónde se producen la mayor cantidad de división, la mayor cantidad de pelea? Son en la familia. Son con los amigos. Allí se produce esta capacidad de no perdonar. Por eso hay familias que no se hablan por años. Hay hijos que no visitan a sus padres por años. A sus padres que uno entendiera que los debiera llevar el amor paternal hacia ellos, el amor maternal, pero no perdonan a sus padres porque un día lo echaron de la casa por vago. O te echaron de la casa porque quedaste embarazada. O te echaron de la casa porque te volviste un drogadicto. Y eso no eres capaz de perdonar. No eres capaz de perdonar quizá un mal negocio que hizo un amigo contigo y se quedó con la plata que era parte tuya. Y te quedaste con esa deuda, pero con una deuda espiritual de no haberlo perdonado. Y dice que eres cristiano. Dice que alabas a Dios. Dice que Cristo continúa en ti. Y en cambio, ¿qué dice el Señor? Que este hombre llamado José perdonó a sus hermanos, los perdonó de corazón, porque les habló al corazón, y no importa que sus padres hayan muerto, él los seguía amando, los seguía queriendo, no importa eso terrible que le hicieron. ¿Te han vendido alguna vez a ti? ¿Te han vendido como esclavo? ¿Tus hermanos han intentado matarte? Hermanos, intentaron matar a José. Y lo vendieron como un esclavo, como un perro lo vendieron. Pero él aún así dice que lloró por ello. Cuando los vio se le apretó el corazón y lloró José al ver a sus hermanos. Lo lloró porque los amaba. Los amaba. Era su sangre, era su familia. Entonces, ¿y tú por qué no amas a tu familia? Si tu padre te abandonó, no lo odies. Ama a tu padre, perdónale el que se haya ido con otra mujer, el que te haya dejado solo. Nuestro padre a nosotros nos abandonó cuando éramos niños, yo era una guagua. Y cuando crecí, ¿sabe usted, hermano? Mi mamá con 3 niños en un campamento, imagínese. Pero ¿sabe lo que hizo ella? Nunca, nunca, hermano, nos inculcó odio contra nuestro padre, nunca. Y lo único que me dijo una vez, qué bueno que se haya ido porque era un flojo. Tuve que echarlo porque estaba todo el día echado en un sillón. Y ella no, ella vendía cosas, tenía su negocio en la casa, en el campamento, nos mandaba a vender a nosotros a la esquina, vendíamos, en ese tiempo en el sur vendíamos piñones, salía a vender fruta confitada, esas cosas, en una población donde ni la ambulancia entraba, hermano, porque estaba hablando en el año 73, 74, hermano, y mi mamá nunca nos inculcaba el odio contra nuestro padre. Entonces, y ella salió adelante solo con nosotros. Entonces el Señor, porque no hubiera hecho un daño, tú le haces un daño a tus hijos cuando le inculcas el odio, cuando le dices, no, a este no hay que ni perdonarlo, nada. ¿Sabes qué se hace más daño? Se hace más daño usted al no perdonar. ¿Sabes cómo es el no perdonar? Es como que se te metiera una piedra en el zapato y anduvieras todo el día con la piedra del zapato. No importa qué bonito sea tu zapato, qué elegante sea tu calcetín, pero andáis con una piedra. Y si andas con una piedra en el zapato, caminas mal y andáis mal todo el día. Como digo yo, andamos todo el día masticando el chicle amargo. El chicle es rico, pero es rico mientras está dulce. Pero después si tú lo sigues masticando es un chicle amargo. Y así es cuando nosotros
nos amargamos, andamos todo el día masticando el chicle amargo. Bota ese chicle porque te está amargando la vida al no perdonar. Gloria al nombre del Señor. Con este tema de la cárcel, yo escuchaba ese día un testimonio de una niña donde su pololo, ¿no es cierto?, le dijo que le llevara un paquete, ella lo llevó sin darse cuenta, y en ese paquete iba droga, y los policías los pilló los dos y se los llevó los dos presos. Y ella tenía tanto odio, tanto rencor con su pololo porque ella la engañó, le metió droga, y los policías nunca creyeron de que esa droga era de ella, que era de otro, quiero decir, sino que era de ella. Y allí estaba en la cárcel esperando salir para vengarse, esperando salir para cobrar su parte. Imagínense, 5 años masticando el chicle amargo, 5 años tratando de cobrar una venganza. Y el Señor nos manda a ser como José, que tengamos, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios, que tengamos esa visión de Cristo en nuestro corazón y perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Cómo parte el Padre Nuestro? El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no es cierto? Vénganos tu reino y reina sobre nosotros, y danos el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, nuestras deudas, y eso no ofensa, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Entonces Dios nos llama en el Padre Nuestro ya a perdonar a nuestros ofensores. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, mire, esto es como imposible. Pero cuando usted tiene a Cristo en el corazón, usted hace el siguiente análisis. Dice: si Cristo a mí me perdonó todos mis pecados, todo lo malo que yo era antes de conocerle, ¿por qué yo no soy capaz de perdonar esta pequeña cosa que han hecho contra mí? Gloria al nombre del Señor. Una hermana en mi iglesia, hace poco estaba contando un testimonio de que una compañera le puso, tenía tanta envidia contra ella, que cuando ella no se dio cuenta, estaban tomando desayuno, sabe que le echó veneno en el pan, le echó veneno en el pan, y ella empezó a comer, se sintió mal, y después otra vez le volvió a echar veneno, y la encontraron que le echaba veneno. Entonces yo les dije, en forma carnal, dije: ¿por qué no llamó a las investigaciones para que no metan presa? Ella me dijo: no, estamos orando al Señor por ella porque Dios va a hacer justicia. Y no la denunció a la policía, sino que esperó en Dios, y hace poco dio gracias a Dios a la iglesia diciendo de que ya la habían despedido. Sin que ella dijera nada, Dios le hizo justicia. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí nos damos cuenta que nos falta como cristianos, que nos falta. Creemos que ser cristiano andar con esta corbata, con la Biblia, predicar aquí, predicar allá, y ser pentecostal, y gritar, y gritar. Pero aquí es cuando nos probamos si somos cristianos o no, si tenemos esa capacidad de perdonar. Te hicieron algo más grande que lo que le hicieron a José, que fue venderlo como esclavo, que fue intentar matarlo, que por culpa de lo que hicieron sus hermanos, estuvo preso en la cárcel, estuvo como esclavo, siervo, que fue calumniado. Todo eso pasó José, y aún así él los abrazó, lloró con sus hermanos y los perdonó. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. ¿Algún familiar te ha hecho algo tan terrible como esto? Yo creo que nadie te ha hecho algo tan terrible como esto. Quizá algo muy pequeño o algo parecido en algún punto de estas cosas, pero nada tan grave como José, como lo que le hicieron a José. Entonces el Señor te dice: aquí te pongo un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de un joven que amaba a Dios. ¿Eres tú un ejemplo? ¿Eres tú un ejemplo que yo pueda decir el día de mañana, escribir o decirlo, de que tú fuiste capaz de perdonar a alguien que te hizo eso tan terrible? Gloria al nombre del Señor. José le dice, ¿no es cierto? Sus hermanos se preocupan y después le dicen a José: quizá nos aborrecerá y nos dará el pago de lo que hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José. Yo no sé si realmente el padre le había dicho esto, sinceramente,
Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque te trataron mal. Pero ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu Padre. Y Jesús lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró José? Porque entendió de que ellos no habían creído que él lo había perdonado de corazón. Por eso lloró José. Entonces llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y le dijeron: aquí nos tiene, somos tus esclavos. Pero José le respondió: no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. Gloria al nombre del Señor. En el mundo había un dicho que decía: no, Dios solo perdona, yo no perdono. Eso lo han usado mucho en las películas, cuando está ahí el malo a punto de dispararle al bueno, dispararle al malo, y él le dice: perdóname, y le dice: no, solo Dios perdona, y le pega un balazo. Entonces dicen: ah, qué bueno, el héroe mató al malo. ¿Quién es el malo ahí? Los dos son malos, po. Uno porque no perdona y un asesino, y el otro porque es un asesino. Entonces quiero decirte que ese es un dicho mal, es un mal dicho, porque Dios nos dio a los hombres la capacidad también de perdonar. Así como Él perdona, dice, nosotros también debemos de perdonar para que seáis llamados hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero ¿perdonas como hijo de Dios? Gloria al nombre del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. Dios quiera, hermanos queridos, que tengamos nosotros este don o esta capacidad cristiana que nos enseñó el Señor a través de José, de perdonar de corazón. No estoy diciendo que esto se va a hacer así en un minuto, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que se puede hacer, porque si está Cristo en ti, Dios te va a ayudar a perdonar aquello que te hicieron. No busques la venganza, porque no puedes apagar el fuego con benzina, no puedes apagar, ¿no es cierto?, los incendios forestales. Yo la otra vez le preguntaba, allá en la playa había un incendio forestal, y decía: oye, ¿por qué no le tiran agua de mar? Y me decía: no se les puede tirar agua de mar a los incendios forestales, porque se avivan más, se evapora, ¿no es cierto?, el agua, y queda la sal, ¿no es cierto?, y eso es más combustible todavía. Entonces no se puede tirar agua de mar. Y tú no puedes intentar, ¿no es cierto?, mejorar las cosas, avivando más las cosas. Aléjate de esas personas que te meten cizaña en la cabeza, de esas vecinas que te van a decir: no, vecina, usted no tiene que perdonarlo, no tiene que dejarlo entrar nunca más a esta casa, que tiene que vengarse contra él, el que la hace la paga. No, aléjate de esas personas que te instan a no perdonar, porque no son de Dios, son del diablo, son gente mala, gente que quiere que tú vivas en la miseria espiritual, lo que ellos viven. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que cree en el Señor, tú aléjate de ella y apégate a Cristo para que Él te enseñe cómo perdonar. Sea bendito el nombre del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Que esta palabra, ¿no es cierto?, que he predicado en esta noche, no tiene mucha teología, sino es una palabra práctica. Nos ayude el Señor a hacerla. Que aprendamos, ¿no es cierto?, a tener esta expresión de José: no temáis, pues acaso estoy yo en el lugar de Dios. ¿Yo juzgaré al mundo? No, Dios lo va a juzgar. ¿Yo pagaré el mal que han hecho los hombres? No, Dios lo pagará. ¿Yo tendré el poder para decir este va al cielo, al infierno? No, Dios lo va a hacer. Entonces es mejor entregar todas las cosas en las manos del Señor. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, hermanos, por permitirme, ¿no es cierto?, compartir con ustedes esta palabra. Y quiero orar al Señor para darle término a este mensaje. Quiero orar para que Dios nos ayude. No es fácil, tampoco es imposible, pero Dios nos va a ayudar a perdonar. Así que donde quiera que tú estés, quizás estés en la cárcel, masticando el chicle amargo, como dije, quizás estás en tu casa esperando el momento para vengarte, quizás estás en algún lugar ahí acechando para cobrar tu parte. Mira lo que el Señor te ha puesto al escuchar este mensaje. No lo hagas, sino aprende, José, que a pesar de todo el mal que le hicieron, él lloró con sus hermanos y los perdonó de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Señor,
porque tú me has permitido llevar este mensaje a través de estas ondas radiales. Permite, Dios mío, que llegue allí a los corazones. Creo que así como había un plan de José para llegar a Egipto y salvar a toda la tierra, así también, Dios mío, hay un plan en esta noche al permitir que esta palabra haya llegado a alguien que está escuchando este mensaje. Permite que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón y que tengan, Dios mío, esta salida, la única salida del odio, del rencor, de la venganza, es la salida que dice perdón, el perdón que tiene que salir del corazón. Padre, ayúdanos, Dios mío, porque nuestra naturaleza humana va en contra de tus designios, pero que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer por misericordia. En el nombre de Jesús te lo ruego para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a escuchar una alabanza al Señor. Y de vuelta ya, hermanos, vamos a dar unos saludos. Usted puede llamar también acá a la radio para contarnos qué le pareció esta palabra, qué le habló el Señor a su vida. Y también, por supuesto, si quiere llamar para solicitar sus peticiones y oraciones. Dios le bendiga. Señor le guarde.